cuando llegó, la noticia se diseminó de manera amarillista. Había un periódico, ya no recuerdo el nombre, que si no estoy mal ya desapareció. El Caleño. No, el Caleño. Alguna variación del Caleño. Sí. Léalo antes de que se coagule. Sí. Hola, hola, eso es Charladito Podcast, un podcast sin corrección política y con un poquito de límite de tiempo. Bueno, hemos hablado mucho de feminismo, de género, de un montón de temas que no deberíamos hablar. 4 hombres cisgénero, según nos dicen por ahí, que no deberíamos meterle método científico y no deberíamos hacer un montón de cosas. Pero pues así es esto, nosotros, sin corrección política y con ganas de charlar realmente, con ganas de ver qué temas nos salen de la manga. Y pues, como ya pasamos el episodio 10 y ya hablamos mucho de cosas muy sociales, hoy queremos pasar a temas un poco más científicos y más políticos. El primo esta mañana nos contaba que Estados Unidos había privatizado una parte de la luna y yo quería saber cómo es eso. No, el titular simplemente indicaba algo como que los Estados Unidos se habían asegurado ya digamos que la exclusividad de explotación de algunos recursos en la Luna. Francamente, como les decía, me quedé en el titular, pero me parece algo aterrador, por eso se los compartí, porque pues, es eso, es algo escandaloso, ¿no? La Luna es lo que yo creo que la absoluta mayoría de la gente percibe, algo de nadie y de todos al mismo tiempo. Está allí para el planeta, pero o es eso, o es que mi noción del capitalismo es absolutamente ingenua o minúscula. Es probable. Sí, por eso ese sistema no me agrada demasiado, porque la naturaleza es para todos. Eso de que esto es mío, pues a mí me parece patético, ¿sí? Una extensión del ego que tiene que ser controlada. O sea, la propiedad privada sí es importante, obviamente, pero cuando yo digo, no, la luna es mía, ya la cosa toma tintes psiquiátricos, diría yo. Pues es que ya hay unos intereses económicos, me imagino que interesantes, ¿no? Respecto a poseer, porque al final es tierra, al final son espacios de tierra y los espacios de tierra, pues de una u otra manera uno los puede hacer rentables. A mí lo que me impresionó de ese titular es cómo eso puede entrar en conflicto con el Tratado Espacial del 67, que tengo entendido que dice que ninguna nación pues puede poseer partes o en su totalidad un cuerpo celeste. O sea, yo no puedo poseer Júpiter, yo no puedo poseer Mercurio, yo no puedo poseer, sí, ningún cuerpo celeste. No sé, Juan, qué sabe de esa vaina. Bueno, yo la verdad sí, pues he estudiado un tanto el asunto, no demasiado, pero sí lo he estudiado un tanto. Efectivamente, el Tratado del Espacio Exterior de 1967 es un tratado firmado por los países que pertenecen a la ONU y lo que se declara es que ningún territorio por fuera del planeta puede pertenecer a una nación. Eso, sin embargo, deja un gigantesco hueco legal, si se quiere, y es, nadie puede ser dueño de esa tierra, pero sí se puede ser dueño de los recursos que se extraen de ella. Entonces, digamos que ha habido diferentes misiones que son bastante interesantes, entre ellas la Hayabusa
de la Agencia Espacial Japonesa. La Hayabusa 1 ya fue y volvió y creo que ahorita están, no sé si están preparando la Hayabusa 2 o ya la enviaron. Básicamente lo que hacen es ir y aterrizar, no sé si en un cometa o en un asteroide, Creo que es un asteroide. para recoger material. En este caso es material de pruebas, ¿cierto? Pero obviamente aparece la cuestión capitalista de quien pueda minar efectivamente un asteroide o un cuerpo celeste. Algunos dicen sería el primer trillonario, eh, que pues no es nada fácil. Pero eso pues obviamente tiene unos líos allí. En principio, sí se puede minar la luna, si se quiere. Eh, lo que no se puede garantizar es la propiedad de los territorios en donde se está minando. Entonces, si una persona está minando o una compañía está minando en una zona y otra compañía decide minar en esa misma zona, no hay derechos de exclusividad como se manejan aquí en la Tierra, que es los estados son dueños de unos territorios y se los licencian a unas compañías y esas compañías son las que pueden hacer explotación exclusiva de ese territorio durante X cantidad de tiempo. No, en este caso, en la Luna, pues no habría, no existe esa propiedad privada ni esa propiedad estatal que pueda ser licenciada. Eh, Hasta cierto punto eso te da más libertades, pero te quita también garantías. Entonces no sé qué tan viable sea. Ahora, hay otra cosa que se llama Free Economics, es como una línea de investigación de la economía que me parece muy interesante y que valdría la pena tocar más adelante en esto. Ahí me parece interesante. Tenemos que volver sobre lo de Freakonomics porque es clave. Me parece interesante es el asunto de, efectivamente, carecen garantías y eso puede evitar el desarrollo espacial, ¿sí me entendés? O sea, si yo siendo Colombia, suponiendo que tuviéramos un plan espacial, si yo siendo Colombia quiero ir a construir una base en la Luna para, no sé, en este momento, ¿para qué se podría construir? Bueno, para hacer investigación, ¿sí? Yo no puedo garantizar que ese territorio es propiedad mía, entonces podría llegar China o Rusia con un poderío militar interesante y quitarme mi territorio, ¿sí? Entonces eso también, eso podría, o sea, es bueno mirarlo por el lado de la explotación de recursos, digamos, porque es como lo más básico a lo que uno puede aspirar con los cuerpos espaciales, pero también si yo quiero posicionar bases, entonces eso me puede generar problemas y entonces ya a mí me toca militarizar el asunto y bueno, me parece que eso también, o sea, creo que el asunto del tratado espacial es por unas bases claves, pero al no, como no hemos vuelto a explorar el espacio exterior, tal vez no se ha desarrollado políticamente como se debería desarrollar, ¿no? Un dato curioso, Colombia lo firmó, pero no lo ha ratificado. Lo firmó el 27 de enero del 67. ¿Qué quiere decir que no lo ha notificado? Ratificado. Ok. Estados Unidos lo firmó ese mismo día y lo ratificó. Bueno, porque Estados Unidos tiene, o sea, sí tiene Programa una carrera espacial. espacial, claro. Por Claro. supuesto. Y en la web está el tratado en sí, ¿no? Está el documento para el que quiera leerlo. Son 60 páginas, 61 páginas. Una Sí, sin embargo, lectura liviana, ¿no? eso es lo que leían ustedes en la universidad la noche anterior al parcial, ¿no? Una lectura bastante, la verdad, supongo que es una lectura bastante harta. Seguramente. Hay un video de The Verge que explica muy bien el tratado, explica muy bien eso que estamos hablando. El video dura como 7 minutos, entonces nos evita las Las 60 65, páginas. las 60 No, páginas. pero para el que tenga realmente interés por el asunto, tiene que
hacerse a la lectura de las 60 páginas porque en esas 60 páginas están los detalles y el diablo está en el detalle. Pero el diablo no vino hoy. Ese diablo es un incumplido. Pero sí, a mí sí me parece que, sobre todo porque a mí, al menos en lo personal, me parece que hay unas potencialidades muy grandes en la exploración espacial, sobre todo con la Luna. ¿Sí? Según se entiende, el planeta Tierra tiene los recursos necesarios para construir una base lunar y hacer exploración espacial, digamos, de manera más seria. Eh, pero pues como los países están enfocados en otras cosas, entonces no se hace esa inversión. Y a mí me parece súper chévere porque en serio, eh, pues hay cosas allí que nos darían mucha nueva información sobre cómo podemos sobrevivir en el espacio, sobre cómo podemos tener una colonia allá, sobre cómo podemos automatizar procesos, no solo para el espacio, sino para la Tierra también. Por ejemplo, hace unos años, una gente se ganó un concurso que hizo la NASA para construir un espacio habitable en Marte. Entonces, pues obviamente, pues vos para Marte no puedes llevarte como toda la maquinaria y toda la gente que necesitas aquí para construir una casa o un espacio habitable. Entonces los manes lo construyen, lo imprimen en 3D, ¿no? Lo procesan, la idea era procesar el concreto allá y con una máquina pues lo imprimen y es como circular. Sin embargo, los descubrimientos que se hacen ahí son interesantes también para la construcción en el planeta Tierra. O sea, cómo podemos automatizar procesos y cómo podemos como conseguir construir, por ejemplo, espacios habitables con menos recursos. ¿Sí? Y con unas máquinas automatizadas. Ese tipo de cosas son las que ese tipo de cosas son las que dan el tener un programa espacial activo. Sí, eso es cierto. Lo que pasa es que hay quienes dicen que quienes liderarán la carrera espacial hacia el futuro no necesariamente son los estados, sino organizaciones privadas. Entonces, ¿a quién escucha uno principalmente? Elon Musk, por ejemplo, tiene su programa espacial, ¿ya? Eh, pero si no me equivoco, este man, el de Jeff Amazon, Bezos. Jeff Jeff Bezos. Bezos, También también tiene su... tiene, Ajá. también tiene sus iniciativas en el espacio. Ajá. Entonces, a este tipo de organizaciones, limitarlas tanto de acuerdo a cierto tipo de distribuciones legales es difícil. Es difícil porque si vos necesitas construir una base en un lugar específico, tiene que ser en ese lugar específico. Si no, entonces tendríamos que repartirnos la luna por partes iguales entre todos los países o alguna vaina por el estilo. Vale, Tercera Sí, Guerra Mundial, ahí está. claro, eso es un problema. Ahora, efectivamente la luna no tiene tantos recursos interesantes. Pero ahí hay que hacer un apunte supremamente importante. El, el, re- el, Bueno, re- el recurso de la Luna es el isótopo de helio 3. Esa es la gran ambición en la Luna. ¿Y ¿Por eso ajá, qué? es? Porque es, eh, es uno de los isótopos del átomo de helio. ajá, Se llama helio 3 porque tiene los dos protones del helio, pero un neutrón, por eso el 3. Ese es el número de masa. Y él es clave porque se puede usar para producir energía nuclearmente. Y se dicen que las reservas de helio 3 en la Luna son aberrantemente abundantes. Ese es, ese es el meollo del asunto. O sea, uno podría, en teoría, pues obviamente, en teoría y siendo muy laxos, podría tener producción energética en la luna, producción energética nuclear en la luna. Eh, O traerla para acá si fuera muy barato traerla. exactamente, mejor traerla acá. Y esa tiene que ser la gran ambición de las naciones.
Pues de hecho ese es uno de el negocio de Elon Musk, como por si no lo sabían, eh, es hacer el transporte interespacial más barato. O sea, el negocio del man no es hacer una base, el negocio del man no es, eh, digamos, toda esta minería o lo que estamos hablando. El negocio del man es que sea barato para mí coger un cohete aquí y llegar a Marte. Que sea Y tan un barato mío. como, sí, que sea tan barato como comprarme una casa. Exacto. Entonces, si es barato, por ejemplo, coger un cohete que de hecho se controla remotamente, como los que tiene este man, que vaya a la luna y vuelva, Ajá. ¿cierto? Y que traiga pues, que traiga pues los recursos que se están minando allá. Ese tipo de cosas son las que se habilitarían el poder tener una ruta mercantil, ¿no? Al final sería eso. Ujú. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, lo que pasa es que hasta donde tengo entendido, pues primero desconozco efectivamente las reservas del isótopo de helio 3, pero entiendo que ese isótopo es útil si vas a producir energía nuclear a través de fusión. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Y ahí es donde se Y en complica la un Tierra, tantito. y en la Tierra esencialmente no hay. Es absolutamente raro en la Tierra. Exacto, sí. Llegamos a qué, helio 2. Hidrógeno. A hidrógeno normal, sí, Solo, H2. solo, listo. Entonces, bueno, ese puede ser una cuestión interesante. La minería tradicional en la Luna no tiene mucho sentido porque, eh, como algunos sabemos, y para quien no lo sepa, eh, la Luna es un pedazo de la Tierra que nos arrancó un planeta Que nos en arrancaron a algún madrazos. momento, básicamente. Y es La primera cuando expropiación en la historia. Y no fue Petro. básicamente la tierra estaba caliente y llegó alguien y le cascó. Llegó un planeta y le cascó por el lado y le quitó la Moraleja, calentura. exactamente, es mejor evitar las calenturas. Pero depende de la Sí, pero calentura. O sea, hay básicamente, unas cascadas con calentura que pueden funcionar. No, no, no. La bueno, moraleja bueno, es clara. La calentura lleva a dos resultados posibles. O te embarazas o te desembarazas. A la Tierra la desembarazaron. básicamente. Básicamente. Eh, el asunto puede ser muy interesante, pero entonces el mensaje ahí es, la Luna, más allá de las posibles reservas de helio 3, en términos de minerales, la Luna no es muy diferente al planeta Tierra. Entonces, no es como que haya recursos en la Luna que nosotros no tengamos acá. El costo de, el costo de viajar al espacio es tremendamente alto. Es algo así como, no sé, como $5.000 el kilo o algo por el estilo. O No cinco tengo mil ni idea. dólares. No, y es una vaina ridícula porque en ese punto eh, el transporte comercial te van a cobrar dependiendo de cuánto peses. ¿Ya? Es una vaina ridícula. Mierda. Entonces, pues, claro, entonces, ¿hasta qué punto existe viabilidad, al menos para recoger los recursos y traerlos a la Tierra? Yo creo que el camino que mencionabas anteriormente es el más viable y es tomar la Luna como un punto de partida para el lanzamiento a viajes interplanetarios, específicamente Marte. ¿Qué nos facilitaría el estar en la Luna? Menos gravedad, no hay atmósfera, por lo Ujú. tanto hay menos resistencia. Y además de eso, la Luna está girando considerablemente rápido alrededor de la Tierra, entonces puedes tomar esa velocidad de empuje como ayuda para el escape de los cohetes. Ujú, ujú. Eh, pero sí, básicamente yo lo veo por allí.
Ahora, no sé qué tan problemático puede ser el hecho de que eso lo hagan privados o hasta qué punto lo pueden hacer privados en solitario. Es difícil, la verdad. Es difícil que es alguien difícil. tenga esa cantidad de dinero. Exacto, exacto, porque se requiere demasiado dinero. Creo que alguna vez lo hablamos. Los únicos que realmente tienen la capacidad económica para emprender una empresa de esas son los estados. Y, Sí, y y muy yo, pocos de ellos. y muy pocos, pero yo creo que sí hay que hacer, pues de hecho se están haciendo como los primeros avances privados, pero eventualmente los estados van a llegar, o sea, en el momento en el que llegar a la luna sea viable, eh, van a llegar, van a llegar los estados y se van a meter allí. Sobre todo precisamente por eso, por la capacidad de investigación que puede tener una base lunar y por la capacidad de enviar cohetes más lejanos, cohetes de largo alcance. Es cierto, aunque yo sería cuidadoso, yo tal vez pondría las ideas en el orden inverso. Yo diría que primero llegan los estados y de la mano de los estados llegan los privados. Recordemos que Elon Musk, aunque tiene su empresa de lanzamientos hacia la Estación Espacial Internacional, eh, pues lejos está de él de ser el que financia la operación. La operación la está financiando en realidad Estados Unidos cada vez que manda mercancía o productos a la Estación Espacial Internacional. Claro, de hecho lo que hace el man es proveer un transporte barato para que ellos puedan llegar. ¿Qué vas a decir, primo? Eh, Unos datitos curiosos, porque uno podría preguntarse por qué el helio 3, es decir, si el helio 4 ya es escaso acá, ¿por qué el helio 3 lo es aún más al punto de casi, de básicamente ser raro? El Sol lo produce y lo, lo esparce por el sistema. Y nosotros tenemos pues todo, toda una capa de protección, ¿no? Está la capa magnética que se extiende bastante lejos eh, y está la atmósfera en general. Por eso acá no alcanza a llegar suficientemente, por eso es escaso. Oh, Pues en la Luna evidentemente ese problema no existe. Y por otra parte, aquí en Colombia hay un reactor nuclear en Bogotá. ¿qué? Fue una donación de los Estados Unidos. en los Eh, años 70, si no me equivoco. sí, más o menos, me parece que un poco antes. Y cuando llegó, la noticia se diseminó de manera amarillista. Había un periódico, ya no recuerdo el nombre, que si no estoy mal ya desapareció. El caleño. No, el caleño. Alguna variación del caleño. Sí, mucho Léalo más. antes de que se coagule. Sí. No, 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 no. Usted lo coge y lo pone en jugo de naranja y eso no se le coagula. Uy, O qué... en zumo de limón, eso no se le coagula. Pero en fin, ya estamos muy ñoños. Ese periódico lo promocionó como la llegada de una bomba nuclear a Colombia. ¿Sí? ¿Qué va? ¿En serio? Y entonces pues cundió el pánico y todo el cuento, el Y morbo. y Hay nuestro pueblo bien. un reactor nuclear muy pequeño y es para fines completamente académicos. Investigación, ¿Y dónde ciencias de estará? materiales, etcétera. Eso está en Bogotá, en, eso es un instituto de minería, algo así. Si no estoy mal, es una extensión de la Universidad Nacional, creo. Ok. Sería bueno hacer la consulta para confirmar los detalles, pero sé que está en Bogotá. Es interesante. Sobre todo. Deberíamos empezar a trabajar en ese tipo de cosas. Y solo como para hacer una anotación con respecto al consumo energético, para que nos hagamos una idea. Si nosotros pensamos que aquí malgastamos la energía, eh, en Colombia una vivienda promedio consume eh, 150 a 200 kilovatios hora al mes. Eh,
unas con más, otras con menos, pero más o menos 150 kilovatios hora al mes. En Estados Unidos el promedio de consumo son 900 kilovatios hora. Ush. Me imagino por aire acondicionado, ese tipo de cosas. La aspiradora. Por todo, gastan energía por No, yo todo. creo que hasta las mujeres son electrónicas, marica. O sea, eso es demasiado. Primo, pero dijimos que íbamos a dejar ese tema atrás, por favor. No, pero llegaremos a ese futuro. Llegaremos a ese futuro. Ese es ¿Que el, las mujeres sean electrónicas? esa es la desviación. De hecho, entiendo que ya hay iniciativas al respecto hace cuando menos una década. Ese es el futuro de la prostitución. Mujeres no mujeres, mujeres no humanas, por así decirlo. No nos Eh, metamos en esa discusión, por no, favor. no, 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 Es para solamente definir estoy lo que es dando una el dato. mujer, después de todo lo que hemos hablado. No, 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 Además, no, no. no, Ahorita vamos a empezar a hablar del género humano. Deje así. yo no, Deje así. yo no me quiero meter allí, solamente que el tema de la prostitución me resulta muy interesante, intelectualmente. Déjalas, si se quieren considerar un árbol, déjalas. No va a desaparecer nunca ese fenómeno, diría yo, y no lo encuentro tan escandaloso como podría parecer. Cierro Es paréntesis. cierto. No lo es, y creo que deberíamos hacer un capítulo sobre prostitución. Vale. Creo que deberíamos hacer un capítulo. Pero volviendo al tema. Pero hay que empezar a comprar los petos del SMAT, huevón, para los rocazos que van a llegar. Pero volviendo al tema, a mí me parece que hay mucha tela por cortar respecto a dos temas. Respecto a las políticas públicas y al capitalismo en torno a los cuerpos celestes. Quedamos pendientes con lo que dijo Juan de los Freakonomics, pero también de las posibilidades. Y a mí el asunto de las posibilidades es lo que más me gusta. ¿Cuáles son las posibilidades que tiene cada nación? ¿Cuáles son las posibilidades que puede tener Colombia? ¿Cuáles son las posibilidades tecnológicas con la inteligencia artificial y con la construcción automatizada para una eventual exploración espacial? Creo que tenemos mucha tela por cortar ahí para unos próximos capítulos. Por ahora vamos a dejar hasta allí porque nos está dando un poquito de sueño. Esto es Charladito Podcast, @charladitop en Twitter, en Instagram, y ya estamos en Facebook, aunque no lo crean, nos pueden dar like, aunque casi no publicamos. Y bueno, aquí hay un poco más de charladito, aquí hay charladito para rato.